Bueno, entonces la clase de hoy vamos a continuar con, después del parcial, ahora vamos a ver un poquito más de ambientes lóticos, que hasta ahora, digamos, nos centramos más en los ambientes lénticos, así que hoy vamos a empezar una clase que va a tener dos partes, y que se refiere justamente a los ambientes lóticos, serían los ríos, los arroyos. Entonces, al igual que nosotros teníamos en los ambientes lénticos, que lo estuvimos viendo en la primera parte de la materia, hay una serie de factores físicos y químicos que son importantes y que son compartidos con los sistemas lénticos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la temperatura, hablamos de la luz, de los nutrientes, son factores que obviamente están presentes en distintos tipos de ambientes e influyen sobre las comunidades y sobre los procesos ecosistémicos, tanto en sistemas lénticos como lóticos. Ahora bien, además, en los sistemas lóticos, en los ríos, existen algunos factores que son propios, típicos de los ríos. Y entonces hoy nos vamos a centrar específicamente en aquellas cosas que todavía no vimos, que son más aplicables a los ríos. Vamos a ver también en la clase de hoy los principales paradigmas que han surgido justamente en la ecología de ríos, que es importante que ustedes conozcan, y hacia el final de la clase vamos a comenzar con una parte que tiene que ver más con rehabilitación en sistemas lóticos. Entonces, bueno, empezando por los factores más importantes que regulan una serie de procesos en los sistemas lóticos y también la estructura de las comunidades, uno de ellos es la velocidad de la corriente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden en la velocidad de la corriente? Bueno, por un lado, obviamente la pendiente del terreno, que sería la caída vertical de una corriente a lo largo de una cierta distancia, ¿sí? Cuanto mayor es esa pendiente, mayor va a ser la velocidad de la corriente. Pero también influye en la velocidad de la corriente la forma del cauce, ¿no? O sea, las irregularidades, el tamaño del cauce, o sea, el ancho del río, por ejemplo, en cuanto a irregularidades, por ejemplo, si tiene meandros, ¿sí? Si tiene brazos, si es un río que tiene una estructura más anastomosada, digamos, como distintos brazos, todo eso va a influir en la velocidad de la corriente. Entonces, empezando por el declive, que me va a dar justamente, esta pendiente me va a dar la velocidad de la corriente. Obviamente, si nosotros tenemos un río, digamos, o un arroyo, como en este caso en esta fotografía, es una fotografía de un arroyo, vemos que tiene una gran pendiente, hay un gran declive, y entonces la velocidad de la corriente es bastante rápida, ¿no? Que se da, por ejemplo, en los arroyos de montaña. Y luego podemos tener donde, digamos, tenemos, por ejemplo, un río de llanura, donde tenemos muchísimo menos pendiente, ¿no? Este río puede nacer, por ejemplo, en alta montaña y después recorrer muchos kilómetros y convertirse en un río ya con otro tipo de, digamos, tener otra pendiente, estar en una zona más llana, y en donde entonces la velocidad de la corriente va a ser más lenta, ¿no es cierto? Porque la pendiente es menor. Esto, digamos, en general ocurre esto. Estos rápidos, digamos, que vemos acá, se dan en lugares así donde hay mucha pendiente, en general terrenos rocosos, en zonas montañosas. Ahora, la velocidad de la corriente, que esto creo que ya lo habíamos visto en una de las primeras clases, se los había comentado, no es igual en todo el perfil, en toda la columna de agua, sino que arriba vamos a tener una mayor velocidad de la corriente, y la velocidad de la corriente, por una cuestión de fricción, va a ir disminuyendo hacia el fondo, ¿sí? También en el fondo vamos a tener
ciertos obstáculos, piedras y demás, que hacen que también tengamos entonces rozamiento y que cambie la velocidad de la corriente en estos sectores. En términos generales, lo que nosotros tenemos es este gráfico que ustedes ya creo que conocen, que yo ya se los había dado, donde podemos tener acá entonces la velocidad de la corriente en el eje de las X y la altura con respecto al fondo en el eje de las Y, ¿no? Entonces, dijimos que la velocidad de la corriente va a ser máxima, supongamos que tenemos un río, en el centro y un poquito por debajo de la superficie. En general, no por arriba de todo, porque a veces influye la acción del viento, pero apenas un poco por debajo de la superficie es donde tenemos, y en el centro del cauce, donde tenemos la mayor velocidad, porque es donde hay menor fricción. Mientras que donde la fricción es mayor, que sería en el fondo y hacia los costados de ese río, digamos cerca de las orillas, la velocidad de la corriente va a ser menor. ¿Y cómo varía esa velocidad de la corriente en función de la profundidad? Bueno, es lo que habíamos visto, donde tenemos esta forma, digamos, de atenuación de la velocidad de la corriente, que hacia el fondo va tendiendo a cero, digamos, no es completamente cero, pero va tendiendo a un valor mucho más bajo. Esto sería, digamos, ¿por qué tenemos acá dos gráficos? Porque cualquiera sea la velocidad de la corriente, no importa, puede ser mayor o menor, la función, digamos, de la atenuación de la velocidad de la corriente con la profundidad es igual. No importa cuál sería la velocidad que tengamos en ese tramo. Podemos tener una velocidad mayor o una velocidad menor dependiendo del tramo, pero la atenuación con la profundidad es la misma. Acá está, digamos, el gráfico para dos velocidades diferentes, para dos velocidades medias diferentes. Entonces, además de la velocidad de la corriente, otra de las cosas que tiene incorporada la velocidad de la corriente también en su cálculo es el caudal, ¿sí? El caudal que va a variar en los ríos, normalmente varía estacionalmente. Entonces, sobre todo en los ríos que no están regulados. ¿Cuáles serían los ríos que no están regulados? Aquellos que no tienen embalses, ¿cierto? Los ríos que tienen embalses, ya lo habíamos visto, se modifica ese patrón estacional del caudal. Pero en los ríos que digamos, no están regulados, tenemos, digamos, fluctuaciones estacionales que son muy importantes. Y se acuerdan que habíamos visto, un poquito de repaso, de las clases de sistemas lénticos cuando vimos los embalses, se acuerdan que habíamos visto este gráfico, donde la descarga o el caudal, digamos, tiene fluctuaciones a lo largo del año, fluctuaciones estacionales, pero que cuando se construye una represa, las fluctuaciones van a disminuir mucho porque justamente es la represa la que está controlando esas variaciones de nivel, ¿no? Entonces es el hombre el que regula esas variabilidades, esa variación en el nivel. Y esto, bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, tenemos la curva del caudal o descarga antes de la construcción de la represa en líneas punteadas y después de la construcción de la represa en línea llena. Entonces, ¿cuándo va a aumentar el caudal en los distintos ríos? Bueno, va a depender de las fuentes de alimentación que tenga el río, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el río es un arroyo, por ejemplo, que se encuentra en una zona montañosa, supónganse, o cerca de lugares donde hay nieve, o no solamente montañosa, pero que es un lugar, una latitud donde nieva, obviamente el máximo caudal se va a obtener después de que se produce el descongelamiento de la nieve. Y por lo general ocurre esto en primavera. Si, por ejemplo, estamos en un lugar donde los ríos, los arroyos son alimentados principalmente por el deshielo de los glaciares, entonces, en general, vamos a tener que
el mayor caudal se va a encontrar en verano. Comienza a haber descongelamiento en la primavera, pero el mayor caudal se puede llegar a obtener, por ejemplo, en verano. Esto, por ejemplo, ocurre en algunos lugares de la Patagonia, que son justamente arroyos que son alimentados por deshielo de glaciares. En la Antártida, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con arroyos en la península antártica, donde los arroyos aumentan mucho el caudal, justamente cuando se produce el verano, o sea, cuando estamos en verano, y se produce el deshielo de grandes superficies en los glaciares. Entonces, bueno, va a ser en verano. En lugares donde, bueno, la alimentación depende de la lluvia y donde tenemos una estacionalidad marcada, una época seca y una época lluviosa, obviamente vamos a tener un máximo de caudal en la época de lluvias, ¿no? En la época de mayor precipitación. Por ejemplo, muchos ríos, y también, por ejemplo, los ríos de la Cuenca del Plata, dependen de las lluvias en la alta cuenca, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Entonces, en lugares, o por ejemplo, si pensamos en el Amazonas, que tiene digamos, todo lo que sería la cuenca del Amazonas, tenemos periodos periodos secos, periodos húmedos, bastante marcados, donde la estacionalidad está dada principalmente por la precipitación. Ahí entonces en las épocas de lluvia vamos a tener mayor caudal. También hay otras fuentes de alimentación, por ejemplo, de los cuerpos lóticos, que son, por ejemplo, las napas freáticas. Muchas veces cuando se produce una bajante en los arroyos, puede haber una alimentación desde las napas freáticas, ¿sí?, hacia los arroyos, por ejemplo, ¿no? O sea, una entrada de agua hacia los arroyos. También, si llueve mucho y las napas freáticas, digamos, suben, ¿no? Entonces en ese momento podemos llegar a tener que también hay una alimentación de abajo hacia arriba, como también ocurre en muchos terrenos, en muchas zonas asociadas a las llanuras de inundación de los ríos. Como, bueno, podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Donde vemos que cuando sube la napa, fíjense, sube la napa, tenemos una alimentación de este arroyo desde la napa, mientras que cuando baja la napa puede ser al revés, ¿no? O sea, puede haber un aporte desde los arroyos hacia las napas de agua, hacia el agua subterránea. ¿Cómo se estima el caudal? Bueno, el caudal de los ríos se puede estimar mediante la siguiente ecuación, ¿no? Acá tenemos caudal, que se indica con la letra Q, en metros cúbicos por segundo, y esto se calcula de esta manera. Lo vamos a ir calculando para cada sección del río, porque el río cambia desde la naciente hacia la desembocadura, ¿no? Entonces vamos a tener variaciones en el caudal. A medida que se van incorporando afluentes en ese río, va aumentando el caudal. Río abajo va aumentando el caudal. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, para una sección determinada. Como el ancho, ¿sí?, que está acá del cauce, que está acá indicado, por la profundidad del cauce, que normalmente lo que se hace es hacer una transecta y se miden las profundidades y se toma la profundidad media, por la velocidad de la corriente, ¿no? Por ejemplo, supónganse metros por segundo. Entonces, tenemos la velocidad de la corriente en metros por segundo, y tenemos el cauce y la profundidad del cauce en metros, entonces nos va a quedar el caudal en metros cúbicos por segundo. Y esto multiplicado en general, si bien se puede hacer directamente el cálculo sin tener en cuenta esta constante, en algunos libros van a ver que esta constante varía entre 0,90 y pico y 0,80, porque en realidad es una constante que tiene que ver justamente con la fricción, como que en realidad el valor del caudal es un poco menor porque justamente depende de cómo sea ese fondo de ese lecho, si es más pedregoso, si es más limoso, ¿sí? Entonces de esa manera
pero bueno, podemos obviarla, esta constante. Entonces, de esta manera estimamos el caudal. Como les decía, este caudal nosotros lo vamos a tener que, si estamos estudiando un río, lo vamos a tener que estudiar, digamos, analizar a lo largo de todo ese río, ¿sí? Cada tantos kilómetros, por ejemplo. ¿Cuáles serían los efectos de la corriente que se dan justamente en los sistemas lóticos? Bueno, por un lado lo vimos que se produce mezcla, ¿sí? La corriente produce mezcla. Entonces, esta mezcla permanente que se da en los sistemas lóticos, lo que hace es, disminuye o elimina, en algunos casos también, la estratificación vertical. Entonces, es menos probable encontrar en los ríos una estratificación en cuanto térmica, por ejemplo, como veíamos en los lagos. ¿Se acuerdan la estratificación térmica típica que estudiábamos en los lagos? En los ríos esto está mucho más mezclado, es bastante más común que si ponemos un termómetro sumergible, un sensor, vamos a ver que la temperatura es bastante homogénea en todo el perfil, salvo que, bueno, que tengamos un momento del año donde haya, digamos, o lugares dentro del río que son como zonas muertas, donde la velocidad de la corriente disminuye mucho, y entonces ahí podemos llegar a tener cierta estratificación, pero en general hay bastante mezcla. Entonces esto hace que no haya estratificación en general de la temperatura, ni de los gases disueltos, también se mezclan los nutrientes y se mezclan los organismos. Lo que sí seguimos teniendo es una estratificación lumínica, ¿no? Porque no importa que tengamos una corriente. Obviamente la atenuación de la luz, ustedes ya saben cómo es la atenuación de la luz con la profundidad, y que saben que existe un coeficiente que se llama KD, que es el coeficiente de atenuación vertical, que mide justamente la atenuación de la luz en profundidad, con la profundidad. Bueno, esto sí también se va a dar igual en los ríos. Y es más, en muchos ríos que son muy turbios vamos a tener una gran atenuación de la luz, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, digamos que la mezcla permanente es una condición que se da justamente en los sistemas lóticos. Otro efecto de la corriente, además de la mezcla, es la expatriación. ¿Qué quiere decir esto de la expatriación? Pensemos en los organismos que viven en los ríos. Pensemos, por ejemplo, no pensemos tanto en los peces que tienen la capacidad de migrar, sino pensemos, por ejemplo, en el fitoplancton, pensemos en el zooplancton, que son comunidades. El zooplancton tiene movimientos, pero son movimientos que no se pueden oponer a movimientos de agua muy importantes, y lo mismo el fitoplancton, que tiene mucho menos movilidad, en algunos casos no tiene movilidad en absoluto, y en otros casos son movilidades que son muy pequeñas, que le permiten solamente regular su posición en la columna de agua. Pero todos estos organismos van a ser arrastrados de alguna manera por la corriente, ¿sí? Río abajo. Entonces se produce lo que se llama expatriación permanente, tanto del zooplancton como del fitoplancton. Es decir, que el plancton de los ríos de alguna manera es arrastrado a lo largo de los cursos de agua hacia la desembocadura. E inevitablemente hay una cantidad de organismos que terminan, digamos, en la desembocadura, ¿sí? O que, por ejemplo, van de una zona del río a otra zona del río, son llevados, son arrastrados. O sea que después ahora lo vamos a ver, pero para poder vivir en los ambientes lóticos tienen que estar adaptados a estas condiciones, ¿sí? De flujo de agua unidireccional en un sentido. Otra de las cosas otro de los efectos de la corriente, que un poco lo habíamos visto, es la selección granulométrica, ¿sí? ¿Cómo influye? Entonces, la corriente arrastra partículas y, por ejemplo, supónganse que tenemos una creciente del río, el río inunda la llanura aluvial, la llanura de inundación, y entra una gran cantidad de material que estaba en esa llanura aluvial, entra al curso principal, ¿no? Entonces vamos a tener partículas de distinto tamaño. Y dependiendo del tamaño, las partículas más grandes van a sedimentar primero.
Esto lo veíamos, por ejemplo, en los embalses, ¿se acuerdan? Cuando el río se construye un embalse, se construye una represa, y el río, digamos, entra en un sistema léntico, habíamos visto que lo primero que sedimentaba eran las partículas más grandes, y hacia el centro del embalse sedimentaban las partículas más pequeñas. Entonces, la corriente va a tener un efecto sobre la granulometría. Si tenemos, por ejemplo, un curso de agua, un curso lótico que nace en alta montaña, donde la velocidad de la corriente, por ejemplo, sea mayor, puede llegar a arrastrar partículas más grandes, incluso cantos rodados, que pueden, y en cambio hacia la llanura vamos a tener que el río va a poder arrastrar partículas más pequeñas, ¿sí? Algunas que por ahí son tan pequeñas que no sedimentan, que están en suspensión. Entonces, bueno, esto es lo que un poco les decía, ¿no? O sea, hacia las cabeceras, por ejemplo, tenemos que a veces se producen estas zonas de rápidos, donde el agua, digamos, la corriente tiene mucha energía y puede mover partículas más grandes, ¿no? Por ejemplo, cantos rodados. Y hacia abajo, por ejemplo, hacia las zonas de llanuras, vamos a tener partículas más pequeñas. Y estos son, en este cuadro tenemos la velocidad, en este caso, en centímetros por segundo, y cuáles serían las características del fondo del cuerpo de agua, ¿no? Entonces, si la velocidad es más grande, puede mover, digamos, grandes piedras, mientras que cuanto más baja sea esa velocidad, va a poder arrastrar piedras más pequeñas, arena o, por ejemplo, arcilla, ¿sí? Bueno, y acá tenemos los distintos tamaños de estas, según la granulometría, los distintos tamaños, desde lo que sería un bloque, guijón, guijarro, arena, limo y arcilla, ¿sí? Distinta granulometría. Bueno, otro de los efectos de la corriente es que la corriente va erosionando y va modificando el cauce y las orillas, va modelando, ¿sí? Tiene un efecto modelador. Todavía nosotros no vimos génesis de cuerpos de agua, que es una clase que es extra, pero que es más de geomorfología, donde se ve el origen de muchos cuerpos de agua, y hay muchos cuerpos de agua lénticos, por ejemplo, que se producen o se generan por modelado fluvial, ¿sí? Por justamente el agua va modelando el cauce, va modelando las orillas y va generando también cuerpos de agua. Por ejemplo, supónganse, si yo tengo, esta es la sección de un río, ¿no? Donde nosotros tenemos la velocidad de la corriente. Entonces, acá, donde está en rojo, en el centro, tenemos la mayor velocidad de la corriente, hacia arriba, digamos, cerca de la superficie, y va disminuyendo hacia abajo y hacia los costados, ¿no? Y la velocidad media se encuentra aproximadamente en una profundidad de, aproximadamente la profundidad máxima por 0,6. Entonces, esa sería, digamos, el valor, ahí se encontraría aproximadamente la profundidad media. Ahora bien, que sería este punto que está marcado acá. ¿Qué pasa en una curva, por ejemplo? ¿No? Tenemos que la sección es diferente, ¿sí? Y entonces, si hacemos un corte transversal en esta curva, vemos que se ve este patrón. Acá tenemos la mayor velocidad de la corriente. Entonces, ¿qué pasa? En una curva, por ejemplo, que son estos meandros, yo tengo el río que viene y acá en esta cara, digamos, en este lateral, erosiona. Mientras que en el opuesto, o sea, el agua erosiona de este lado y deposita en la margen opuesta. Deposita material en la margen opuesta. Luego hay otro meandro, acá erosiona y acá deposita. Entonces, esto va generando lo que después vamos a ver más adelante, justamente que, por ejemplo, en la zona, o sea, va a haber diferencias
entre las zonas donde hay depósito de material, como podemos ver acá, ¿sí? Donde se forman, por ejemplo, estos bancos, y donde podemos llegar a tener un tipo de vegetación, y otra zona donde hay mayor erosión, como esta cara, por ejemplo. Entonces, la corriente también, al erosionar, produce justamente todos estos efectos de modelado, como vamos a ver después, generación de cuerpos lénticos también asociados a los ríos, en zonas de meandros abandonados, por ejemplo, y esto hace cambiar también la fisonomía del paisaje. Ahora, otro factor que es importante en los ríos, que yo medio que se los había mencionado en la primera clase, pero no ahondamos mucho en él, es la turbulencia. Y la turbulencia, que es típica de los ríos, en general va a ser proporcional a la velocidad de la corriente. A baja velocidad de la corriente, como sería el gráfico de la izquierda, la viscosidad va a superar a la turbulencia. Entonces, como nosotros dijimos que tenemos que la velocidad de la corriente disminuye con la profundidad, ¿sí? Acá tenemos, más arriba tenemos mayor velocidad y va bajando la velocidad hasta velocidades muy, muy bajas cerca del centro, ¿no? Entonces, si en general la velocidad es baja, ¿no? La velocidad media es baja, entonces esta viscosidad va a superar a la turbulencia y las capas de agua es como que van viajando unas sobre otras, deslizándose, digamos, unas sobre otras, en lo que se llama un flujo laminar, como sería este caso, que se da solamente en aquellos lugares que tenemos muy baja velocidad de la corriente, ¿sí? Que ya después les voy a mostrar. Y en cambio, cuando la velocidad es mayor, lo más común es que se dé un flujo turbulento, ¿sí? Que se va a generar justamente entre capas de agua que están viajando, ¿sí? Que están viajando desde la naciente a la desembocadura, que tienen distintas velocidades, porque dijimos que la velocidad disminuye hacia el fondo. Entonces, esas capas de agua que tienen distinta velocidad y que están viajando, ¿sí? Si la velocidad es alta, entonces se van a empezar a mezclar y se va a generar este fenómeno de la turbulencia, ¿sí? Ahora bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en los ríos es cómo varía con el caudal la concentración de sólidos disueltos y la cantidad de sustancias en suspensión. Si nos referimos solamente al material disuelto, por ejemplo, podemos decir materia orgánica disuelta o inorgánica disuelta, en general, cuando llueve, por ejemplo, y aumenta el caudal, se produce un efecto de dilución, entonces la concentración de esos sólidos disueltos va a disminuir con el caudal, ¿sí? O sea, mayor descarga, vamos a tener una menor concentración de sólidos disueltos. Por eso, muchas veces en los ríos ocurre que después de las crecientes, cuando sube mucho el nivel hídrico, baja la concentración de muchas sustancias y los valores de conductividad también disminuyen cuando sube el nivel hídrico, ¿sí? Porque se produce simplemente un efecto de dilución. Pero también hay que tener en cuenta que cuando aumenta el caudal en un río, cuanto mayor sea ese caudal, por ejemplo, río abajo, ¿sí? O sea, dijimos que un río, en general, desde la naciente hacia la desembocadura, aumenta el caudal, porque se van incorporando distintos afluentes que van aumentando cada vez más ese caudal. Y todos esos afluentes van trayendo material, ¿sí? Entonces, esto hace que haya más cantidad de material particulado en suspensión, justamente porque ingresa una mayor cantidad de material alóctono, es decir, alóctono, ¿se acuerdan que venía de afuera? Todo ese material que se va incorporando al río, a medida que tenemos cada vez, digamos,
vamos hacia la desembocadura, y ahora lo vamos a ver, un mayor número de orden, se llama un mayor número de orden en el río, vamos teniendo cada vez más cantidad de material en suspensión en general, ¿sí? Y esto hace que hacia la desembocadura, en muchos ríos caudalosos, como puede ser el Paraná, por ejemplo, el Amazonas, en muchos ríos caudalosos en el mundo, puede haber zonas que tengan un gran caudal, ¿sí? Sobre todo en las zonas con alto número de orden, donde la cantidad de material en suspensión sea tan elevada que sea un factor limitante, la luz, para, por ejemplo, la producción primaria, ¿sí? Entonces van a poder estar aquellas especies que están adaptadas a menores intensidades de luz, porque realmente todo ese material se va a incorporar al río. En algunos casos, por ejemplo, como el caso del río Bermejo, es muy, pero muy marcado, ¿sí? Donde tenemos realmente una gran cantidad de sólidos en suspensión. También si lo vemos en el Paraná, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo muy importante. O sea que es como que digamos, la cantidad, la carga, ¿sí?, de sedimentos en suspensión va aumentando linealmente con la descarga, con el caudal. Ahora vamos a ver un poco, después vamos a volver sobre algunos de estos temas, vamos a ver un poco las adaptaciones de los organismos a estos sistemas lóticos, porque para vivir en los ríos dijimos que, bueno, que hay expatriación, que hay movimiento, o sea, a diferencia de los sistemas lénticos, hay una dimensión longitudinal muy marcada sobre la transversal, ¿sí?, que pueden ser muchos, muchos kilómetros, miles de kilómetros, y tenemos variaciones muy importantes entre lo que serían, digamos, las nacientes y las zonas del curso medio y las desembocaduras. Entonces estos organismos tienen que estar adaptados a los sistemas lóticos. Muchos de estos organismos, por ejemplo, en el caso de los organismos bentónicos que viven en los fondos, tienen distintas adaptaciones. Acá tenemos, por ejemplo, algunos organismos que pueden vivir asociados al fondo, como como gasterópodos, dípteros, o sea, podemos tener larvas de insectos, podemos tener tricópteros, turbelarios, bueno, distintos tipos de invertebrados que viven asociados al fondo. Y estos organismos pueden tener adaptaciones, como por ejemplo el velo en muchos moluscos, como vemos en esta fotografía, con el cual se adhieren al sustrato, pueden incluso formar tubos, aglutinar partículas, ¿sí?, y vivir adentro de tubos, pueden tener como ganchitos, ¿sí?, con los cuales se adhieren a las piedras, ¿sí?, sobre todo, por ejemplo, en las nacientes de los ríos, donde muchos organismos, digamos, como que viven enganchados, ¿sí? Entonces van a tener distintas adaptaciones. Son todas adaptaciones que les permiten aferrarse al sustrato. Ven acá, por ejemplo, algunos tubitos, ¿sí?, de organismos que viven asociados al fondo. Bueno, y acá ejemplos de lo que les acabo de decir en efemerópteros y demás. Ahora bien, en el caso del plancton, en general, digamos, cuanto mayor es la corriente, en general, los tramos que tienen alta velocidad de la corriente, por ejemplo, en las zonas de las nacientes, por ejemplo, en general hay poco plancton. Vamos a ver que hay toda una variación desde la naciente hacia la desembocadura, ¿no? Ahora, pero en general, un grupo que es muy exitoso en los cuerpos de agua es el grupo de las diatomeas, perdón, en los cuerpos de agua lóticos, quise decir, es el grupo de las diatomeas. Como ustedes recordarán, las diatomeas dentro del fitoplancton son organismos que tienen los frústulos de sílice y que son pesadas, entonces solamente pueden, si el cuerpo de agua está estratificado, tienden a hundirse, entonces eso no es muy beneficioso para las diatomeas, mientras que si tenemos un cuerpo de agua con turbulencia, con movimiento, como puede ser el caso de los ríos, o los lagos, las lagunas que están muy mezcladas, estos organismos pueden vivir. Entonces las diatomeas es bastante frecuente encontrarlas en los ríos. Encontramos también algunas formas sésiles que ahora les voy a mostrar, o sea, adheridas al fondo, que ya las vieron en la clase con Aide, la clase de organismos sésiles.
Tenemos, por ejemplo, muchos organismos que tienen huevos pesados y que se quedan en el fondo, y que no son arrastrados por la corriente, porque ahí, digamos, la corriente es más baja, o son muy poco arrastrados. En general hay pocas larvas de vida libre. Algunos organismos tienen larvas parásitas, de organismos que se mueven, organismos más grandes que se mueven, ¿sí? Y lo que ustedes ya conocen, porque lo vieron en la clase con Daniel, en el caso, por ejemplo, de los peces, hay muchas migraciones de peces que son reproductivas aguas arriba, mientras que las larvas migran a las lagunas marginales, ¿sí? Esto lo habíamos visto para el primer parcial. Ahora, dentro de las algas, entonces, encontramos las algas bentónicas, que pueden ser macrofíticas, que son grandes, que se ven a simple vista, algunas que viven sobre piedras, o adentro de piedras, es decir, epilíticas, endolíticas, y otras que viven sobre la arena, que son, bueno, esto ya lo vieron un poco también con Aide, episámicas según el tipo de sustrato, que viven sobre la arena, o epipélicas, que viven, por ejemplo, sobre sustrato limoso. Y tenemos también algas perifíticas, que viven sobre, por ejemplo, distintos tipos de sustratos. En los ríos, por ejemplo, un río tiene muelles, supónganse troncos, piedras, y puede vivir algas adheridas, o también epifíticas, que viven sobre plantas, por ejemplo, ¿no? Pero también vamos a tener algas planctónicas. Y estas algas planctónicas van a tener que estar adaptadas a estos cursos lóticos. Esto es lo que se llama, lo que vamos a llamar el potamoplancton, ¿sí? Justamente el plancton que vive en los ríos. Potamo, justamente de ríos, o sea, el plancton que vive asociado a los ríos. Entonces, algunos ejemplos de lo que les acabo de mencionar, algunos arroyos, por ejemplo, supónganse en Córdoba, podemos llegar a ver este tipo de algas, que son, estas sí son algas, no son macrófitas, como Enteromorpha, Cara, ¿sí? Ulotrix, Edogonium, que viven formando estos tapetes sobre las rocas, que son macrofíticas, ¿no? Porque se ven a simple vista, son bastante grandes. Después tenemos otras que viven sobre las piedras, como esta litoderma, que vive sobre las piedras, otras que viven adentro, como unas cianobacterias que viven adentro directamente de los poros de las piedras, otras que viven sobre vegetación, que son epifíticas, otras que pueden directamente vivir, digamos, sobre sustratos, ¿sí? Entonces, son distintos tipos de organismos planctónicos que podemos encontrar en los ríos. Muchas diatomeas, como les decía, y algunas tienen estructuras de fijación al sustrato, como por ejemplo esta diatomea, que puede ser sin estructura de fijación, y en ese caso va a ser planctónica. El género Cimbella tiene tanto especies que son planctónicas como algunas que son epifíticas o parte del perifito. Y las planctónicas, entonces, dentro de las planctónicas, las que tienen una ventaja suelen ser las diatomeas, ¿sí? Por esto de la turbulencia que pueden vivir, a pesar de que son pesadas debido a la turbulencia. Estas son algunas de las que encontramos, ¿sí? Por ejemplo, el género Cyclotella, otras que forman filamentos, son muy comunes. Por ejemplo, esta es bien abundante en el río Paraná, en el río Uruguay, en los grandes ríos caudalosos, Aulacoseira, que es esta diatomea que forma filamentos, es bastante abundante, ¿sí? Stephanodiscus, que es esta otra, Nisquias, bueno, y también podemos encontrar algunas eulenofitas, que son lorigadas, ecolóricas, como traquelomonas, pero también podemos llegar a tener en algunos momentos en el río otros organismos que son flagelados y que están más asociados a ciertas zonas del río, que son como zonas más muertas, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Y en algunas condiciones muy, muy particulares, sobre todo en los ríos que tienen represas, ¿sí? Como el río Uruguay, por ejemplo, se pueden desarrollar en las represas cianobacterias como microcistis, que luego también son arrastradas río abajo. Y en las zonas de las márgenes, por ejemplo, en las zonas donde tenemos
un impacto antrópico mayor, por ejemplo, dado por nutrientes derivados de la agricultura o efluentes no tratados provenientes de ciudades, entonces, por ejemplo, pueden llegar a proliferar ciertas cianobacterias también en los ríos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos llegar a tener estos organismos que son lo que llamamos un verdadero potamoplancton, ¿no? El potamoplancton sería ¿de dónde vienen estos organismos? Vienen, porque decíamos, en la naciente hay muy poco plancton, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Viene de todos los arroyos o ríos que se van a incorporar al curso principal? ¿O hay algo que también se está reproduciendo dentro del propio río? Entonces, en realidad, son las dos cosas, ¿no? O sea, tenemos propágulos que vienen de, por ejemplo, de los sistemas acuáticos marginales al río, que se van a incorporar al curso de agua principal. Pero en los ríos existen zonas que son lo que llamamos las zonas muertas, que le permiten a las especies que están adaptadas a los ríos reproducirse ahí, y que se llaman zonas muertas. Son zonas con menor velocidad de la corriente, y ahí eso les permite un mayor tiempo de permanencia, un mayor tiempo de permanencia del agua en esos lugares y reproducirse, por ejemplo, a las algas o a otros organismos del plancton, por ejemplo, el zooplancton también, y constituir de esta manera un verdadero potamoplancton que sería del río, que no es todo lo que viene de afuera solamente, sino que parte se está reproduciendo en estos mismos lugares, que son, por ejemplo, los meandros, son los remansos de los ríos, son los brazos de los ríos, ¿sí? Son todos lugares donde hay menor velocidad de la corriente, que se constituyen en estas zonas muertas que permiten la multiplicación de algas, ¿sí? Por ejemplo, o de reproducción también de organismos del zooplancton. Entonces esto es bastante importante. Bueno, ¿hasta acá me siguen, chicas? Sí. Bueno, ahora vamos a ver una cosa que es el número de orden de los ríos, ¿sí? Recién les comenté, les dije que hacia la desembocadura va aumentando el número de orden. Los ríos muy caudalosos, hacia abajo van a tener un mayor número de orden. Entonces, ¿cómo es esto del número de orden? Bueno, supóngase, acá tenemos una cuenca donde tenemos como un arbolito, ¿no? Los arroyos que nacen, supónganse, en lugares con mayor pendiente, o sea, supónganse que hay una variación en la pendiente acá, que hace que justamente el agua fluya en una determinada dirección, ¿no? Entonces, en las nacientes vamos a tener arroyos, supónganse, o ríos con menor caudal, que son el nivel de orden 1, ¿sí? Que son estos que están indicados con amarillo. Cuando dos cursos lóticos de orden 1 se juntan, esto me da lugar a un curso lótico con el número de orden 2, ¿sí? O sea, son dos cursos lóticos con número de orden 1 que se unen, confluyen, y me dan un curso lótico con número de orden 2. Cuando dos cursos lóticos de orden 2 se unen, esto me aumenta, o sea, y va aumentando el caudal, ¿no? Me va a dar un curso con número de orden 3, y así sucesivamente. Dos de orden 3 se van a juntar para darme un curso lótico de orden 4, y en este dibujo, dos de orden 4 se van a unir para dar un curso de agua de orden 5. Entonces así va aumentando el número de orden hacia abajo, hacia la desembocadura. Y cada vez vamos a tener más caudal, más cantidad de material alóctono que está transportando el río, y esto se da, por ejemplo, en las cuencas grandes, como puede ser, por ejemplo, la Cuenca del Plata, donde vamos teniendo ríos importantes y muchos afluentes que se van incorporando y va aumentando el número de orden hacia abajo. Y bueno,
nuevamente nuestras fotitos donde nos están mostrando las diferencias que podemos tener fisonómicas, ¿no es cierto?, en el paisaje entre un curso de agua lótico de número de orden 1 y uno de un número de orden 5 o 6. Entonces, en general, los cursos de agua de número de orden bajo son la gran mayoría en el planeta, ¿sí? Pero, bueno, porque realmente hay muchos cursos de agua más pequeños. En cambio, va disminuyendo la cantidad de cursos de lóticos que tienen un número de orden elevado, ¿no? Y esto entonces, ¿de qué va a depender el número de orden al cual se llegue? Bueno, de la longitud del río, si es un río mucho más grande, con más caudal, que drena un área mucho más grande, una superficie mucho más grande, vamos a poder llegar a un número de orden mucho mayor. En general, los ríos más grandes del mundo pueden llegar a tener hacia abajo un número de orden hasta de 11 o 12. ¿Sí? Y acá, bueno, simplemente un cuadro que muestra el número de cursos lóticos o de ríos que tienen, por ejemplo, esto es, no me acuerdo si era a nivel mundial, me parece. No, esto es, perdón, en los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, de orden 1, fíjense, 1.570.000, y cada vez tenemos menos de orden mayor, de un número de orden mayor, ¿no? Un valor de orden mayor. Y acá tenemos la longitud en kilómetros, ¿sí? Y el área drenada. Bien, esta clasificación que les voy a dar ahora la van a ver en los libros, pero hoy día no es muy utilizada. Y esto quiero señalárselo porque si bien en muchos textos van a leer esto, y en términos generales uno puede seguir hablando de la zona de las nacientes y de la zona de la sección final de los ríos, porque son muy contrastantes, un río no se puede compartimentalizar en dos partes, como acá, digamos, esta clasificación antigua, esta zonificación antigua, hablaba del Riton y del Potamón, como dos secciones del río muy, pero muy diferenciadas. Existen diferencias espaciales, pero como vamos a ver después, es realmente un cambio gradual que se produce en los ríos, no hay como una compartimentalización. Ahora bien, en la zona de las nacientes, en general vamos a tener una corriente más rápida, va a haber mayor turbulencia, mientras que después la corriente en general va a ser más lenta. En la naciente tenemos generalmente menor profundidad y se va profundizando hacia la desembocadura, porque existe una fuerza erosiva, el agua va erosionando, va teniendo cada vez más caudal el río, y entonces va profundizándose su cauce. Entonces vamos a tener mayor profundidad hacia la sección final, a lo que antiguamente llamaban el Potamón. La turbidez va aumentando, en general arriba son aguas muy oxigenadas, hay arriba menos cantidad de sales disueltas, mientras que la cantidad de sustancias que se van incorporando a lo largo de todo el curso lótico hace que cada vez tengamos mayor cantidad de sustancias en suspensión. También cambia el tipo de lecho, o sea, arriba vamos a tener, va a ser más pedregoso, no va a haber limo y arcilla, mientras que hacia abajo vamos a tener partículas más pequeñas, ¿sí? En muchos ríos, pero no en todos, ¿no? Pero arriba puede ser zonas más frías, que están, por ejemplo, en alta montaña, con menor variabilidad, y en cambio hacia abajo vamos a tener que va a ser más dependiente de la temperatura del aire, ¿sí? O sea que va a haber mayor estacionalidad. Y bueno, arriba, por ejemplo, no vamos a tener mucho plancton, ¿sí? Casi nada, mientras que hacia abajo va aumentando la cantidad de potamoplancton, ¿sí? Arriba vamos a tener muchos organismos sésiles que se adhieren, ¿sí? A las piedras, por ejemplo. Y bueno, y así vamos a ir teniendo cambios, ¿no es cierto?, en las comunidades. Ahora, esta clasificación, como les digo, no es demasiado utilizada, porque hoy día
digamos, hace bastante ya, no hoy día, hace bastante esta clasificación quedó en desuso por el hecho de que justamente surge el concepto del continuo, que ya tiene sus años, imagínense, esto es de 1980, o sea que ya es un concepto que tiene 40 años, pero es uno de los paradigmas que se utiliza mucho en limnología fluvial, que fue desarrollado por estos investigadores Banot y colaboradores, para en realidad arroyos y ríos del hemisferio norte, ¿no? Se usó mucho en Estados Unidos, esos ríos, digamos, que no tienen importantes llanuras de inundación y sobre todo que no están regulados, porque este concepto está muy bien para ríos que no están afectados por represas. ¿En qué se basa este continuo? Se basa que justamente las propiedades, tanto físico-químicas como biológicas en un río, van cambiando desde la naciente hacia la desembocadura, pero en forma gradual. Es decir, que no es posible separar una cosa así de río ni hipotamo, sino que es un continuo, o sea que va cambiando en una forma gradual. Entonces, este es uno de los dibujos que van a ver en los libros de la teoría del continuo, donde, que muestra cómo, bueno, digamos, desde la naciente, que el río es mucho más angosto y va aumentando su ancho, y va aumentando el caudal porque se van incorporando distintos afluentes, y cómo va cambiando una serie de cosas físicas, químicas en ese río, en una forma gradual, ¿sí? Y tenemos hacia la desembocadura un mayor desarrollo de fitoplancton, por ejemplo, ¿no? Material particulada, también mayor cantidad de zooplancton, ¿sí? También va a haber cambios en los organismos, ¿sí? Que vamos a tener, por ejemplo, asociados a los sedimentos, tanto si analizamos, por ejemplo, cambios en el tipo de alimentación desde las nacientes hacia las desembocaduras, ¿no? Entonces va a haber estos cambios, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto. Vamos a ver que, por ejemplo, hacia abajo va a disminuir la pendiente, estas son algunas de las cosas más importantes. La teoría del continuo habla de montones de propiedades. Si quieren pueden bajar el paper, porque es un paper que está online y está disponible, o sea que lo pueden bajar. Pero bueno, vamos a mencionar algunas de las cosas más importantes. Entonces, vamos a tener que disminuye la pendiente, aumenta el caudal, justamente por aporte de afluentes. Aumenta el ancho, ¿sí? Aumenta la profundidad. ¿Y qué pasa con la velocidad? Bueno, esto es como contraintuitivo, pero acá estamos hablando de la velocidad media, ¿sí? En general arriba tenemos aguas que, digamos, puede haber mayor velocidad, porque tenemos rápidos, tenemos arroyos con poco caudal, por ejemplo, que tienen estos rápidos que pueden tener alta velocidad de la corriente. Pero nosotros vimos que la velocidad de la corriente disminuye con la profundidad. Entonces, cuanto mayor es la profundidad y mayor es el caudal, la velocidad media, ¿sí?, va a ser mayor hacia abajo, ¿sí?, porque tenemos mayor profundidad. Y va a aumentar mucho también la cantidad de sólidos en suspensión, y va a aumentar también la conductividad, ¿sí? Entonces, y también van a aumentar, por ejemplo, hacia abajo las comunidades planctónicas, digamos, en las zonas, por ejemplo, intermedias también podemos llegar a tener plantas y puede haber mayor desarrollo de perifitón. Abajo, por ejemplo, podemos llegar a tener una cierta limitación por luz, precisamente porque tenemos mucha materia en suspensión. Entonces va a haber un cambio en la estructura de las comunidades también, ¿sí? Por ejemplo, hacia arriba tenemos que en general la producción sobre la respiración es menor que 1,
o sea, hay menor producción primaria, y hay mayor, en proporción, mayor respiración, porque tenemos mayor cantidad de organismos animales, que muchos viven fijados a los sustratos, y hacia abajo va aumentando la producción sobre la respiración, que no necesariamente tiene que ser mucho más alta hacia abajo de todo, por esto de la limitación debido a la limitación por el déficit de luz que se puede producir, por ejemplo, cerca de la desembocadura. ¿Sí? Pero hacia abajo hay una tendencia a aumentar la producción primaria porque hay mayor concentración de fitoplancton. Bueno, pero esto se da, como les decía, en ríos que no tenemos una discontinuidad en este río. O sea, tenemos un continuo, pero no tenemos una discontinuidad. Mientras que si nosotros colocamos una represa, obviamente este continuo que estamos viendo en los ríos se interrumpe, ¿sí? Va cambiando, ¿sí? Entonces hay otro trabajo que pueden encontrar en la bibliografía, yo no se los voy a dar porque, digamos, sería entrar mucho en detalle sobre conceptos justamente de discontinuidad, que es el concepto de la discontinuidad seriada, que plantea justamente que en los ríos que son regulados, que tienen embalses, y ustedes vieron que, por ejemplo, el Paraná, que digamos, desde Brasil hasta la Argentina tiene un montón de represas, se dan una serie de puntos de discontinuidad. Y dependiendo de dónde se coloca la represa, va a tener una incidencia sobre, por ejemplo, de una determinada manera, sobre los sólidos en suspensión, sobre la producción primaria, depende si la represa la ponemos aguas arriba o la ponemos aguas abajo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como el río, dijimos, que tiene una variación espacial longitudinal desde la naciente hacia la desembocadura, bueno, va a depender de dónde yo coloco la represa, cuál es el efecto, por ejemplo, sobre el material en suspensión. Supónganse, si yo la coloco arriba de todo, por ejemplo, donde no tengo mucho material en suspensión, no va a haber mucha variación, porque ustedes saben que las represas son trampas de sedimentos. Les estoy dando solo un ejemplo, ¿no? De los muchísimos que podemos encontrar. Entonces, la represa es una trampa de sedimentos. Bueno, si yo coloco la represa río arriba, donde todavía no hay mucha cantidad de sustancias en suspensión, la represa no va a afectar mucho la concentración de sólidos en suspensión río abajo. Pero si en cambio yo la represa la pongo en el curso medio o hacia abajo, donde yo ya tengo una cantidad de sólidos en suspensión muy importante, ¿sí? Porque tengo un número de orden elevado y tengo un gran caudal, entonces esa represa se convierte realmente en una trampa de sedimentos y va a haber una diferencia muy grande entre la cantidad de sólidos que ingresan desde el río a la represa y los que salen. ¿Sí? O sea, va a haber una cantidad importante que se va a quedar en los sedimentos. Entonces, lo que quiero marcarles con todo esto es que esta teoría del continuo, que es todo muy bonito, de cómo va cambiando gradualmente, sufre modificaciones cuando existen justamente interrupciones en el río, que modifican este patrón espacial que estamos viendo. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, ahora vamos a ver otro concepto que es muy importante en los ríos y que tiene que ver, porque bueno, cuando se desarrolló esta teoría del continuo, como les decía, se desarrolló para ríos en general más pequeños, que no tienen una gran llanura de inundación, pero no se tuvo en cuenta el rol de la llanura de inundación. Posteriormente, cuando se empezó a trabajar en ríos grandes, como puede ser, por ejemplo, la cuenca del Amazonas, se empezó a ver que los ríos que tienen ciclos de desborde, que se llaman justamente floodplain rivers, que son los ríos con llanuras de inundación, tiene mucha importancia no solo lo que pasa longitudinalmente, que veíamos en la teoría del continuo, sino lo que pasa transversalmente. ¿Sí? O sea, el intercambio con la llanura de inundación, que este modelo de la teoría del continuo no lo tuvo en cuenta prácticamente, salvo para mencionar que puede haber, no sé, vegetación en las márgenes, pero no
en cuanto a toda la interacción con la llanura de inundación. Que esto sí es muy importante en estos ríos grandes que tienen llanuras de inundación. Entonces, uno de los investigadores que trabajó en esto mucho en Brasil fue Jung, que postuló justamente el concepto del pulso de inundación en los sistemas, en ríos con llanuras de inundación, en sistemas lóticos con llanuras de inundación, que lo postuló en 1989. Entonces, este concepto que está desarrollado por, digamos, originalmente por este investigador alemán que estuvo trabajando, como les digo, mucho en Brasil, con este tipo de ríos, luego, bueno, obviamente fue aplicado a muchísimos sistemas importantes, inclusive en nuestro país, por ejemplo, como el río Paraná, ¿no? Que son ríos grandes, que pueden llegar a tener un número de orden, pueden llegar a un número de orden elevado, y que tienen una gran interacción con la llanura aluvial. Entonces estos ríos, cuando tenemos aguas bajas, por ejemplo, lo podemos tener ahí, ¿no es cierto?, el curso lótico. Pero ¿qué pasa cuando llueve? Por ejemplo, llueve en las cabeceras, aumenta el nivel del agua, entonces aumenta el nivel hídrico. Esto es lo que tenemos como un aumento de caudal, un aumento del nivel hidrométrico. Si sigue, digamos, en las inundaciones extraordinarias, por ejemplo, periodos, supónganse, periodo del Niño muy, muy importante, donde llueve muchísimo en las cabeceras y donde se produce, por ejemplo, en nuestro país, un crecimiento de los ríos. Entonces, no solamente vamos a tener aguas altas, que sería esto, bueno, la variación normal que se da a lo largo del año, por ejemplo, entre periodos más lluviosos, periodos menos lluviosos, que estamos hablando de periodos de aguas bajas, periodos de aguas altas, sino que podemos llegar a tener esto, que sería la inundación de parte de la llanura de inundación. Y estas inundaciones pueden ocurrir ocasionalmente, ¿sí?, cada 100 años, inundaciones muy grandes, o actualmente mucho más frecuentemente, porque estamos viendo que, por ejemplo, el cambio climático lo que está produciendo es que los fenómenos de oscilaciones climáticas, como el fenómeno por ejemplo, el fenómeno del Niño, puede ser de mayor intensidad y de mayor frecuencia. Entonces puede llevar a que haya periodos de inundación más frecuentes. Entonces, en estos periodos, las llanuras de inundación se inundan, ¿sí? Entonces hay muchas zonas en donde que después, digamos, hay una interrelación entre la llanura de inundación y el curso lótico. Bueno, esto que les muestro acá son variaciones, no importa mucho, son variaciones en el nivel hídrico, a lo largo del tiempo, fíjense, desde 1905 hasta 1995, para ver que, bueno, que en algunos momentos se llegó al máximo total que está mostrado acá con esta curva roja, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, en estos dos periodos tenemos una inundación extraordinaria, pero a lo largo de todos estos años tenemos fluctuaciones hidrométricas, con momentos de aguas altas, momentos de aguas bajas. Entonces, con las fases de aguas altas y aguas bajas, en general, van a cambiar. Por supuesto, la profundidad del río, ¿sí? En aguas altas vamos a tener mayor profundidad, va a aumentar el caudal, va a aumentar en general la velocidad de la corriente, va a aumentar la turbulencia, va a aumentar, por ejemplo, la cantidad de sedimentos en suspensión, porque hay muchas zonas que se inundan y va a arrastrar más cantidad de sedimentos, va a aumentar probablemente la turbidez hasta que todos esos sólidos, digamos, decanten, y entonces va a afectar la penetración de la luz, puede haber cambios en el pH por las sustancias que se incorporan, ¿sí? La concentración de nutrientes puede, por ejemplo, puede disminuir la concentración de nutrientes, ya lo vimos antes, por efecto de la dilución, y puede también haber una disminución en la concentración de fitoplancton y de zooplancton por un efecto de dilución. Entonces, bueno, estos cambios, ¿sí? Que vamos a volver acá. Cuando se produce la inundación de la llanura de inundación,
muchas de las lagunas que están asociadas al sistema lótico, que están en la llanura de inundación, por ejemplo, supónganse un río como el Paraná, tenemos una llanura importante de inundación con un montón de sistemas lénticos asociados. Lo veían con Daniel, estas lagunas que, por ejemplo, sirven de nursery para los peces, ¿sí? Y donde puede, digamos, el agua entrar y ahí, digamos, ser como lugares de criaderos. Bueno, hay entonces una relación bidireccional entre el río y estas lagunas marginales, ¿sí? Entonces, vamos a definir en las lagunas marginales, cuando el agua inunda estas zonas marginales, estas lagunas marginales, ¿sí? La vamos a llamar justamente potamofase. ¿Sí? Potamofase, que es el momento en donde el río está creciendo mucho y está inundando la llanura de inundación y está entrando agua del río, ¿sí? O sea, el agua entra desde el río hacia las lagunas. Es un momento de aguas altas, ¿sí? Donde el agua entonces está entrando a las lagunas. ¿Qué pasa en los limnótopos o lagunas, ¿no? Esto es una diapositiva un poco vieja. Lagunas asociadas, por ejemplo, en este caso al río Paraná, en la potamofase, ¿sí? En este momento que entra el agua. Se produce un efecto de dilución en esas lagunas. Entonces, justamente baja la concentración de, por ejemplo, de macroinvertebrados, ¿sí? Acá tenemos la densidad, baja la concentración de macroinvertebrados, baja la concentración de zooplancton, baja la concentración de fitoplancton, e incluso baja la concentración de macroinvertebrados en las plantas flotantes en esos cuerpos de agua. ¿Sí? Todo por un efecto de entrada del agua, del río. Ejerce como un efecto de dilución, también arrastra organismos, y entonces se produce como una disminución en las densidades. Cuando baja el nivel del agua nuevamente, entonces el agua se retira y esas lagunas, muchas quedan aisladas o pueden quedar interconectadas con el curso principal, con el río principal a través de arroyos, pero entonces baja el nivel y aumenta estamos en lo que llamamos una limnofase en esas lagunas, y en esa limnofase comienza a aumentar, ¿sí? La cantidad de organismos, la concentración de organismos, tanto de fitoplancton como de zooplancton como de macroinvertebrados. Entonces, hay una variación muy importante en las comunidades entre estos periodos de aguas altas y los periodos de aguas bajas, y los periodos de conexión y de desconexión entre el río, entre el curso principal y los cuerpos de agua que están en la llanura de inundación. Entonces tengan presente esto, que los ríos que tienen llanuras de inundación tienen una interacción que es bidireccional entre el río y las lagunas, o los sistemas terrestres también, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el río cuando crece, yo tengo que hay un montón de material particulado que va desde el río, va a los sistemas lénticos asociados, que están en la llanura, y también a los sistemas terrestres. Pero después, en otros periodos, puede haber un pasaje de agua, de propágulos, por ejemplo, desde las lagunas, a través de los arroyos, al curso principal. Es decir, por ejemplo, esos lugares que se constituyeron como nurseries de distintos tipos de organismos, pueden ser los fuentes de propágulos que alimenten también al río principal, ¿sí? En otros periodos. O sea que organismos vayan desde las lagunas hacia el río, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo. O sea, tenemos el río, vamos a hacer como esquemáticamente. Acá tenemos el río que tiene este nivel, sube el agua, inunda, digamos, en momentos de aguas altas, inunda la llanura, se llenan estas cubetitas, lugares que tienen cierta concavidad, luego baja y quedan con agua. Pero obviamente todo ese material que estaba en el río también fue aportando a estas cubetitas.
Y luego estas cubetitas, digamos, también pueden ser alimentadas por agua de lluvia, no solamente por agua del río. Eh, y luego, digamos, bueno, podemos retornar, digamos, a este ciclo, donde puede haber periodos en donde haya mucha sequía y estas cubetitas se sequen, ¿sí? Ahora, ¿qué Profe, pasa? perdón, yo tengo una duda antes de seguir. Sí, En la potamofase, que es cuando, digamos, se inunda y aumenta el caudal y todo, el hecho de que disminuya la abundancia de las especies que conforman a la comunidad, ¿se ve, o sea, por mortandad o porque no, más que nada por un efecto de dilución en el caso del plancton. O sea, vos vas a tener más agua. Entonces, vas a tener organismos que vivían en estas lagunitas que al entrar una cantidad de agua mayor, cuando vos haces el cálculo de número de organismos por unidad de volumen, vas a tener menor porque tienes un efecto de dilución, que se da también claro. para las sustancias que están disueltas, por ejemplo. Ahora, también el agua que ingresa arrastra, muchas veces si es una Claro. inundación importante, suele arrastrar plantas, por ejemplo, y desprende organismos también, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sean las crecientes, ustedes no sé si habrán visto, pero en momentos de crecientes muy grandes hasta es frecuente ver los camalotes cómo bajan en el río, ¿sí? Cómo son arrastrados. Entonces, bueno, hay también una pérdida de organismos también por la misma cantidad de agua que está entrando, ¿sí? Ok, y luego si analizamos, ponerle más que la abundancia, la diversidad. Bueno, Eh, ahí está interesante. Considerando esto que estás diciendo de que las llanuras de inundación de estas nursery después como que pueden llegar propágulos o ictiofauna y demás, ahí digamos hay un aumento de la biodiversidad, podría Claro, ser. claro. Justamente, es muy interesante tu pregunta, porque, a ver, estos cambios de nivel hídrico también y entradas de agua se pueden llegar a considerar como especies de disturbios, ¿verdad? Son como disturbios que, si ustedes recuerdan un poco de ecología general o ecología de comunidades, si alguna de ustedes hizo comunidades, ¿se acuerdan de la teoría de los disturbios intermedios? Donde hablaba que la diversidad es máxima a valores intermedios de los disturbios. Bueno, a ver, Sí. ¿qué pasa? Cuando vos tenés que está ingresando organismos que vienen del curso lótico, por ejemplo, ¿no? Que tienen una determinada estrategia. Si recordamos las estrategias, vamos a ver el fitoplancton que lo vimos bien con estrategias. ¿Se acuerdan que el fitoplancton tenía 3 tipos de estrategias, ¿no? Primarias, que eran las C, las R y las S. Entonces, por ejemplo, cuando entran en el río, que es muy turbulento y que siempre está mezclado, hay un predominio no es que solo va a haber esas especies, pero va a haber un predominio de especies de tipo R ruderales, ¿no? Que se bancan estas mezclas continuas. Pero esos son típicos organismos que viven en los ríos, por ejemplo, esa aulacoseira que les mostré. Entonces, cuando entra el agua del río, ¿sí? Hacia la laguna, está aportando esos organismos que vivían en el río, que no son típicos de la laguna, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, algunos organismos con estrategia R tipo ruderales que van a contribuir a la diversidad en las lagunas. Pero en las lagunas va a tener otro tipo de organismos, ¿sí? Entonces, que son los que predominan en las lagunas, con otras estrategias. Entonces, por ejemplo, después de una entrada de agua, como hay un ingreso de nutrientes por lo general, pueden aumentar. ¿Se acuerdan las C estrategas, las chiquititas, que aprovechan todo ese pulso de nutrientes? Y suele haber muchas veces en esas lagunas, después de que entra agua, un aumento de estas pequeñitas que se reproducen rápido. Pero después con el tiempo vuelven a aparecer otras más grandes, que son más de tipo S estrategas. Entonces, estos flujos de agua son los que permiten también una mayor diversidad. Pero ahora, ¿qué pasa? Esto está bastante estudiado por algunos fitoplantólogos que trabajan en el INALI de Santa Fe, que ha trabajado mucho en esto. Hay cambios en la diversidad, por ejemplo, en momentos, si vos tenés muy frecuente la entrada de agua,
y que todo el tiempo está como inundándose la zona, vas a tener solamente aquellas especies que toleren eso, ¿sí? Entonces hay otras que por exclusión competitiva van a desaparecer. Pero tanto en el fito como para el zoo, yo estoy dando el ejemplo con el fito, pero puede ser lo mismo para el zoo, o para otros organismos. En cambio, si vos, o por ejemplo, las lagunas quedan completamente aisladas durante periodos muy, muy largos de tiempo, que no reciben aportes del río, también van a disminuir la diversidad, porque van a estar solamente aquellas que están más adaptadas a esas condiciones sin intercambio con el río. Mientras que si cada tanto vos tenés el intercambio con el río, podés llegar a tener especies de distintas estrategias que digamos que coexisten. Entonces esto favorece una mayor diversidad. ¿Sí? Más o menos, Genial. ¿se entendió? Sí, perfecto. Sí, está bueno. Bueno, entonces, acá por ejemplo tenemos un gráfico que nos muestra, bueno, el río, ¿sí? Acá tenemos una cuenquita, es un poco lo mismo, pero solamente con otro agregado que les voy a mostrar. Entonces, el río crece, o sea, se produce un aumento del nivel hídrico, entonces esta lagunita, esta cuenquita, esta depresión, se va llenando con agua. Luego, ese lugar, que no tenía organismos porque estaba vacío, se va poblando, o sea, tenemos organismos que vienen del río, otros que vienen por otras vías, por otras fuentes de propágulos traídos por las aves, por los insectos, por el viento, y se va poblando, ¿sí? Se va poblando. Y luego se puede llegar a reproducir bastante, ¿no? En ese lugar. Con el tiempo, es lo que yo les decía, puede haber otra interconexión entre esta cuenquita y el río, y puede haber un aporte de propágulos desde esta lagunita al río también, ¿sí? Entonces, puede, digamos, haber un aporte de estos propágulos río abajo. Esto, por ejemplo, podemos considerarlo como zonas muertas, como las que habíamos hablado anteriormente, que son como lugares de cría donde alimentan de alguna manera de organismos al río. Bueno, esto no lo vamos a repetir, porque esto ya lo habían visto con Daniel muy en detalle, ¿no es cierto? Como los sábalos adultos, por ejemplo, migran aguas arriba, luego hay reproducción, aguas arriba, y después los juveniles migran aguas abajo hacia los ambientes marginales o hacia los brazos, ¿sí? Inundan los cauces secundarios, las lagunas de inundación, y luego vuelven al cabo de 1 o 2 años al cauce principal, ¿sí? Entonces, y después se alimentan más abajo. Esto lo habíamos visto, lo habían visto, o sea que, fíjense que, bueno, acá simplemente se los vuelvo a dar como para decir, bueno, otra función importantísima de la llanura de inundación, como lugar de cría, ¿sí? Justamente de los peces migradores también. Bueno, hasta acá entonces es todo lo que veíamos del concepto del flat pulse o el pulso de inundación. Y el tercer paradigma que vamos a ver, que vimos la teoría del continuo, vimos el modelo del pulso de inundación, y ahora vamos a ver el concepto del espiralado de nutrientes, que es otro de los conceptos muy importantes aplicables al río. Si ustedes piensan en un ecosistema léntico, por ejemplo, ¿qué pasa con los organismos que se van muriendo? Nosotros tenemos una trama trófica, tenemos el fitoplancton, el zooplancton, los peces, se van muriendo, esa materia orgánica queda, digamos, en el cuerpo de agua, una parte puede salir del cuerpo de agua también por los efluentes, pero la mayor parte queda en ese cuerpo de agua, y por acción de los descomponedores, esa materia orgánica vuelve al ciclo y es tomada nuevamente por los productores primarios. Bueno, tenemos toda la trama trófica que ustedes ya conocen. Entonces, de alguna manera es como que se recicla una gran parte dentro del mismo cuerpo de agua, ¿sí? Pero ¿qué pasa en los ríos? En los ríos hay, como vimos, una longitud, una dimensión longitudinal y una dirección del agua, ¿sí? Desde la naciente hacia la desembocadura, el agua fluye en esa dirección. Entonces, una cosa cualquiera, un organismo cualquiera, que se muere en un determinado lugar,
la materia no necesariamente se recicla en ese mismo lugar, se puede reciclar río abajo, ¿sí? Porque es arrastrada. Entonces, es lo que el modelo de reciclado de nutrientes en los ríos tiene una forma de espiral, ¿sí? Como si fuera una espiral que se va desplazando, digamos, ese ciclo de los nutrientes continuamente aguas abajo en forma de espiral, ¿sí? Como está acá, digamos. Esta es la idea básica, ¿sí? O sea, no se recicla en el mismo lugar, sino que se va desplazando y se puede llegar a reciclar más abajo. Y bueno, esto es algo que, a ver, es más complicado, pero no muy, muy fácil de entender también. Nosotros tenemos que se produce un reciclado de la materia, ¿no es cierto? Que se va produciendo río abajo porque la materia va siendo desplazada con la corriente, río abajo. ¿Quiénes intervienen en el reciclado de la materia? Los microorganismos, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Entonces, si yo tengo más bacterias, tengo más actividad bacteriana, tengo una tasa de reciclado mayor. Toda esa materia orgánica se puede reciclar más rápidamente. Entonces, voy a tener dos factores, dos mecanismos acá que yo voy a tener que tener en cuenta para este concepto de el espiralado de nutrientes. Uno es la retención, ¿sí? O sea, si yo tengo que el río tiene una velocidad de la corriente muy lenta, por ejemplo, esas zonas de zonas muertas, esos brazos, así muy, muy lenta, tengo alta retención. Es decir, el agua permanece más tiempo en un determinado sector. Mientras que si yo tengo una alta velocidad de la corriente, por ejemplo, voy a tener una baja retención. Es decir, ese material, por ejemplo, ese material que cayó, puede ser de un árbol, o un organismo que se murió en un determinado lugar, va digamos, a retenerse poco en esa sección, sino que va a ser transportado rápidamente hacia abajo. Entonces, por otro lado, yo tengo la actividad biológica dada por las bacterias, ¿sí? Que cuanto mayor es esa actividad biológica, entonces, bueno, voy a tener una mayor tasa de reciclado, ¿sí? Entonces, la tasa de reciclado se puede justamente calcular como la respiración justamente dada por todos estos organismos que están utilizando esa materia orgánica sobre la cantidad de materia orgánica, ¿sí? Entonces puedo llegar a tener una alta tasa de reciclado cuando tengo una alta actividad biológica. Ahora, la longitud, y esto, digamos, sería como la altura de la espiral, la tasa de reciclado, ¿sí? O sea, si yo tengo una alta tasa de reciclado, voy a tener como una espiral alta, ¿sí? Profe, perdón, o sea, ¿eso cómo lo estimás? ¿Tomás una muestra y estimás la materia orgánica total y la respiración en tu muestra y después lo extrapolás a un volumen Claro, mayor o...? sí, podés hacerlo con estudios de tasa de respiración bacteriana, por ejemplo, ¿sí? Que hay métodos para poder evaluar respiración bacteriana y reciclado de materia orgánica, hay métodos para eso, ¿sí? O sea, se puede llegar a evaluar para las distintas secciones, claro que sí. Entonces, porque además, vamos a ver después, en una de las clases de contaminación, por ejemplo, que la demanda biológica de oxígeno, que es un método que permite saber, digamos, a través de incubaciones, por ejemplo, qué cantidad de materia orgánica es biodegradable, ¿no? Justamente que puede ser utilizada por los organismos, por las bacterias, y entonces que se puede biodegradar. Pero a su vez depende de la concentración de bacterias que vos tengas en el cuerpo de agua. Si tenés una mayor concentración de bacterias, una mayor actividad bacteriana, va a tener una mayor tasa de reciclado, ¿sí? O sea, rápidamente esa materia orgánica se va a descomponer. Entonces, por un lado, lo que les decía, yo tengo la tasa de reciclado. Por otro, que está como determinada por la altura de la espiral. O sea,
al revés de lo que se los dije, porque lo estaba mirando y lo dije al revés, cuanto más chiquita, ¿sí? Cuanto más cortita es esa espiral, digamos, ¿sí? Es como que vamos a tener una alta actividad biológica, porque rápidamente, si esto es el tiempo, rápidamente se va a reciclar, ¿sí? En cambio, cuanto más baja sea esa actividad biológica, va a ser como más alta, porque es más lenta, ¿sí? Bueno, esto se representa, es simplemente la manera de representarlo. Pero por otro lado está la distancia entre los loops de los espirales, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad de la corriente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, fíjense, tengo una alta retención, es decir, tengo una velocidad de la corriente que es baja, porque tengo una alta retención. Quiere decir, y tengo una alta actividad biológica, es decir, tengo mucha actividad bacteriana, quiere decir que la materia, fíjense que los espirales están todos de alguna manera apretaditos, ¿no? Es decir, que la materia se va a reciclar, no en el mismo lugar, pero bastante cerca del lugar de origen, porque hay bastante retención, ¿eh? O sea que la velocidad de la corriente es lenta, y encima tenemos una alta actividad biológica. Tenemos el espiral, todos apretaditos, los loops del espiral, y cortitos. En este otro ejemplo, tenemos una alta retención nuevamente, es decir, la velocidad de la corriente es lenta, pero tenemos una actividad biológica baja. Puede ser un ambiente que tiene pocas bacterias, ¿no es cierto? Entonces tarda más, pero de todos modos se sigue reciclando la materia bastante cerca, ¿sí? Pero tarda más. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una baja retención? Por ejemplo, una velocidad de la corriente alta, y tengo una alta actividad biológica, ¿sí? Entonces, se va a reciclar más lejos del lugar de origen, porque es arrastrado rápidamente, digamos, porque hay mayor velocidad de la corriente, y va a reciclarse rápido y más lejos, ¿sí? Mientras que si yo tengo baja retención, es decir, que tengo alta velocidad de la corriente, pero baja actividad biológica, se va a reciclar más lejos también, pero va a tardar más, ¿sí? Y bueno, dependiendo del juego de estas dos cosas, de la actividad biológica que yo tenga, de la cantidad de bacterias, de la actividad bacteriana y de la velocidad de la corriente, voy a tener un sistema que frente a la adición de nutrientes va a acumular nutrientes, como por ejemplo en este caso, ¿sí? Donde tenemos alta retención y baja actividad biológica, o podemos tener que es medianamente conservativo, o que exporta, que es un sistema que exporta nutrientes. Todo igual no importa ¿Qué demasiado. significa la I y la E? Importación y exportación. Ah, ok. Entonces, sí. Una consulta, y lo que cambia también es como la cantidad de ciclos de reciclado de nutrientes. Ah, no, eso no le den bolilla. Ok. No, fíjense que es un dibujito a mano. Que sí, esto lo saqué de una colega que me lo pasó, que bueno, era porque no hay un buen dibujo de esto, no lo he encontrado publicado así, digamos, más gráficamente. Entonces hicimos a mano un dibujito, pero no le den mucha bolilla al número de loops. La idea es lo que me importa, ¿no? O sea que lo importante es que el espiralado de nutrientes muestra que los nutrientes se reciclan no en el mismo lugar, sino en una forma de espiral, por este movimiento que tiene el agua, en una dirección, y porque, bueno, y cómo va a ser ese reciclado, dónde va a ser ese reciclado y cuándo se va a reciclar, va a depender de cuánta sea la retención, digamos, que depende de la velocidad de la corriente, y va a depender de la tasa de reciclado, o sea, de cuántos organismos tengamos en ese ambiente para poder reciclar la materia orgánica. Porque, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo de agua que tiene alta velocidad de la corriente, por ejemplo, ¿no? Pero tiene muy pocas bacterias, aguas muy transparentes, a lo mejor se caen hojas, por ejemplo, ¿no? Supónganse un río de montaña, se caen hojas de los árboles que entran al cuerpo de agua, o mismo vegetación marginal,
y hay pocas bacterias para degradar esa materia orgánica o materia de origen terrestre, y rápidamente se exporta porque tenemos una alta velocidad de la corriente, y en realidad esa materia se exporta arriba abajo, y tenemos una enorme exportación, como sería en este caso, ¿sí? O sea, no queda nada casi en ese lugar, ¿está bien? En cambio, por ejemplo, si yo tengo que tenemos muy alta retención, estos lugares más bien de como zonas muertas, y encima tenemos una baja actividad biológica, bueno, es como que se va acumulando la materia orgánica ahí, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Bueno, por hoy vamos a dejar, porque la segunda parte de la clase me voy a referir justamente a algunas cuestiones relacionadas más con la importancia de las zonas riparias en los ríos y algunas cuestiones relacionadas con rehabilitación. Así que por hoy vamos a dejar la clase acá y continuamos en la próxima. Bueno.